Voz que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová. Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno es estar esta mañana otra vez aquí, avanzando un poquito más, dando principios esenciales para nuestras vidas, recordándote que nos llamamos así, esenciales para la vida, esenciales para la fe, esenciales para el matrimonio, claro, porque la fe, la palabra de Dios fundamenta nuestros corazones en las cosas que necesitamos. Un cambio de mente, un cambio de corazón produce un cambio de vida, un cambio de decisiones, y estamos listos para abrir la Escritura, para que ella nos lave, para que la gracia de Dios, que fluye abundantemente y constantemente a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu en nosotros, nos limpie, nos lave, nos dé sabiduría, nos dé visión y nos permita vivir en este mundo en tinieblas de la manera correcta. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Te doy gracias por estar conectado con nosotros. Recibe un fuerte abrazo donde quiera que estés, en casa, en tu coche, en tu trabajo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos agradecerte a ti que nos escuchas en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a cada uno de ustedes, y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, un hermoso mensaje de amor en el jardín para aquellos que están celebrando, haciendo celebraciones. Busca Lucía, tiene una amplia gama de temas para estos anuncios. Y Be Happy, Naps and Crafts, Silvia García, regalos y camisas personalizados. Busca su catálogo de productos en Facebook. Y a ti, gracias a ti que eres la familia en la fe, la iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, que juntamente con los que se unen para que podamos llevar a cabo estos mensajes de que el Evangelio de Jesucristo circule. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, los que están en el video en vivo, los que oran, los que nos aportan con sus bendiciones y sus oraciones, los que comparten. Gracias a cada uno de ustedes. Y nos vamos al capítulo 9 del libro de los desenlaces, Apocalipsis. Así es, estamos creciendo, estamos avanzando y al mismo tiempo creciendo en nuestra fe y entendiendo la importancia de crecer en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, conocer a nuestro Dios eterno, quien en verdad se muestra, se revela a nosotros en su palabra. Y estamos viendo en Apocalipsis esta misericordia de Dios al mostrarnos: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos dice Jesucristo. Velad, estén atentos, porque los tiempos se están marcando, las cosas que Él nos dijo, tantas señales que hay. Fíjate, hay más de 800 profecías que hablan de la segunda venida de Jesucristo, y gran mayoría de ellas se han cumplido. Así es de que tenemos que estar atentos. Una de ellas, pues, viene el rapto muy pronto, el rapto de la iglesia. Viene por nosotros el Señor. Tesalonicenses, ¿verdad? El Señor en Juan, los diferentes apóstoles, ¿verdad? Los escritores de la palabra de Dios nos hablan de esta preeminencia, que el Señor viene pronto como ladrón. Tenemos que estar atentos. Y estamos en este capítulo 9 de Apocalipsis, donde la iglesia ya fue arrebatada, donde el Señor finalmente está dando juicio y está respondiendo precisamente
muchos de los salmos que tú escuchas están siendo respondidos en este momento, en este tiempo. El Señor está manifestando su justicia, su gracia, ¿verdad? Aquellos que creen en Él, pero su justicia, aquellos que le han rechazado, ¿verdad? Y ya vimos la primera parte de este capítulo 9, donde literalmente el abismo se abre, el infierno, ¿verdad? Y la tierra ya está llena de todas estas cosas, ¿verdad? Estos seres que estuvieron encarcelados y salieron para atormentar. No hay muerte en este momento, pero para esta segunda parte sí, ya la muerte regresa, y vemos estos 4 ángeles que vimos el día de ayer, están atados justo en este momento por el río Éufrates, cerca del río Éufrates, donde hay tanta influencia demoníaca, donde no hay una sola influencia cristiana en este momento. En aquel momento van a ser desatados y ellos van a acabar, ¿verdad? Van a liderar 4 ejércitos, viendo en función a los números que vemos, 4 ejércitos de 50 millones cada uno de ángeles. Y vamos a darnos cuenta cómo, leyendo la escritura de la manera correcta y viéndola sencillamente en su contexto natural y en la sintaxis que nos tiene, no es un ejército humano, está hablando de algo sobrenatural. Vamos a estar viendo eso. Fíjate lo que dice la palabra en el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Sí, así es, estos ángeles, ¿verdad? Que están atados, y no son ángeles comunes como los que están al servicio de Dios. Estos están atados debido a su influencia demoníaca, ¿verdad? Así es. Y cómo vienen a ser desatados y traen, ¿verdad? Toda esta muerte, la tercera parte de los hombres. Así es, son ángeles caídos, pero finalmente nos muestra el deseo de Satanás de robar, matar y destruir, que no quiere a nadie. Él no ama a nadie, no tiene intenciones de hacer pactos con nadie, es mentiroso, dice la palabra de Dios, miente desde el principio y no hay una sola pizca de verdad en él. Este es el verdadero rostro de Satanás, ¿verdad? Y estos 4 ángeles, como lo vimos ayer, me gusta mucho esta frase, para la hora, día, mes y año, ¿verdad? Esto nos habla de la omnisciencia de Dios, nos habla de su soberanía, ¿verdad? Y Dios pues está retrasando su ira, pero para este momento nos está mostrando que ha terminado ese tiempo y el Señor va a manifestar su justicia. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con este tiempo de hora, día, mes y año. Regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo este versículo que nos muestra, ¿verdad? Que Dios tenía a estos 4 ángeles atados y están preparados para la hora, día, mes y año. Bueno, esto nos enseña cómo Dios tiene exactamente todo calculado. Él es soberano, cada uno de sus tiempos son planeados y llegarán, no se retrasarán. Y van a llegar en la hora, día, mes y año. Por eso la palabra de Dios nos muestra que debemos ser entendidos de su voluntad. No tenemos por qué andar, es que no sé qué quiere decir Dios, no sé, estoy confundido. Acuérdate, donde hay confusión hay toda obra perversa, dice la palabra de Dios en Santiago. Por eso nos es necesario estar buscándole todos los días. Y la verdad es que la palabra de Dios no es difícil de entender en cuanto a los principios que nos pone diariamente, ¿verdad? Que es búscame, ámame, sígueme, conóceme, ¿verdad? ¿Qué de dificultad tiene eso para entenderse, ¿verdad? La dificultad es llevarlo a cabo, pero eso es lo que nos dice, ¿verdad? Necesitamos saber esto. Dios está exactamente en cada uno de sus movimientos. Nos muestra que Él también jamás va a llegar tarde, que Él va a llegar cuando tenga que llegar. Nos muestra que los cambios, crisis, victorias, bendiciones, pruebas, ¿verdad? En todas esas cosas el Señor está presente y tiene propósitos para nosotros. Me recuerda mucho este principio, ¿verdad? Que tenemos que ir tomándolo. Entonces no nos podemos dar ese lujo de estar ajenos a la voluntad de Dios. Y Efesios capítulo 5 nos lo dice: no sean necios sino sabios y sean entendidos de la voluntad de Dios, porque los días son malos, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo está gritando, ¿verdad?, descaradamente su maldad, su hostilidad contra Dios. Estamos en este mundo en tinieblas y necesitamos la voluntad de Dios. Sí, así es. Dios no llega tarde, necesitamos ser pacientes también en medio de la prueba. Muchas veces queremos salir de la prueba muy rápidamente, pero tenemos que mantenernos enfocados y diciendo: Señor, esta prueba, esta situación difícil, tú tuviste día, mes, hora, año en donde iba a llegar. Estás haciendo y construyendo algo en mi vida, en mi carácter. Recuerda, todas las pruebas generan fe, generan paciencia y prueban nuestras motivaciones. Entonces,
tienes que mantenerte enfocado. Claro, si tienes una relación con la palabra de Dios, esto te va a ser muy fácil, más sobrellevable, porque vas a tener puesta tu mirada en la eternidad, puesta en los propósitos de Dios. Pero si tú estás viviendo aquí y ahora y el evangelio para ti solamente es un medio para conseguir tus propósitos, es cuando se torna totalmente difícil, es cuando vemos muchas personas desertar la fe. Así es, por eso es tan importante estar atentos a la voluntad de Dios y recordar, este tiempo viene, ¿verdad? El Señor está listo para poner cada uno de sus tiempos en su tiempo perfecto, valga la redundancia. Y bueno, es importante esto, estos demonios estuvieron atados por milenios, ¿verdad? Y si atados influenciaron el mundo con tanta maldad, ahora imagínate, es hora de ser desatados. Ahora, toma en cuenta, el cuarto sello acabó con una cuarta parte de la población. Este sello está acabando con una tercera parte más de la población, más todos los que ya no estaban. Imagínate, estamos hablando de la mitad de la población entera de la tierra, algunos miles de millones de personas, claro, literalmente siendo llevadas. Obviamente estos demonios están solamente tocando a aquellos que no tienen el sello del Señor, recordemos eso también, ¿verdad? Pero finalmente están llegando a aquellos que no han aceptado al Señor, a aquellos que se han rebelado contra Él. Esto es terrible, ¿no? Entonces imagínate solamente el problema de enterrar todos esos cuerpos, sería un problema sanitario terrible, ¿no? Las cosas no están bien, y a mí lo que me parece más impresionante es que aún a pesar de estas cosas no hay arrepentimiento, ¿no? Entonces imagínate esto, tienes que ponerte a pensar en eso. La imagen de esto te debe mostrar: la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta de que nuestro pecado es nuestro enemigo, es nuestro mayor, es el causante de todos nuestros dolores, el causante de todas nuestras tristezas, del el romper de nuestro corazón, de destruir matrimonios, de llevar a pequeños niños, ¿verdad?, con cáncer en su cabeza. Todo este tipo de cosas es causa del pecado. El pecado es malvado y no debemos tener nada que ver con él, aunque es como una carnada en cierto momento, ¿verdad?, que cuando nos está invitando a entregarnos a los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Eso puede ser placentero por momentos, pero es finalmente muerte. Sí, así es. Acuérdate que cuando nosotros nos entregamos, porque los que decidimos ir al pecado somos nosotros, tenemos siempre dos opciones: o seguimos lo que Dios dice, o seguimos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos demanda. Y para eso se necesita el control interno del Espíritu Santo. Y para eso necesitas alimentar tu espíritu, haber hecho una decisión por Jesucristo para que esto pueda ser controlable. De otra manera no es posible. No es posible que nuestras fuerzas nosotros controlemos o dominemos el pecado. Eso es imposible. Por eso es que vemos a muchas personas ir tras la corriente de este mundo sin ningún freno y sin ningún control, o sea, entregados totalmente a lo que la filosofía, la temática, la cultura y todo están apuntando, ¿no? Así es, y debemos de cambiar, como siempre lo comentamos, nuestra relación para con el pecado y verlo como es, ¿verdad? Porque aquí lo estamos viendo abierto, ¿verdad? Esto es hacia donde lleva el pecado. Satanás vino a robar, matar y destruir. Necesitamos buscar este control del Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, hoy el Señor está clamando, ¿verdad? Hoy el Espíritu Santo, el Evangelio todavía está clamando a los hombres, está diciendo: reconcílense con Dios. Les rogamos en el nombre de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es maravilloso también, poder ver su amor, poder entender el peso de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El que se haya vestido de nuestro pecado, imagínate, se haya vestido de nuestra injusticia, ¿verdad? Viendo todas estas cosas, como ya lo vimos, ¿verdad? Esto está cayendo sobre aquellos que le rechazan, aquellos que le menosprecian, aquellos que dicen: no te quiero, no me importa, yo me hago tu enemigo. Son aquellos que, viendo todas estas cosas, pisotean la sangre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué queda para ellos? Solamente esto. Pero eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? En esta época el ruego ha terminado, el tiempo del juicio y la ira, ¿verdad? El ataque demoníaco es tiempo de todas estas cosas, y ahora estos ángeles son desatados y la muerte con ellos. Definitivamente Dios no se complace con la muerte del malvado, pero no olvides que Él
su justicia está por sobre todas las cosas y tiene que haber justicia. Ninguno de nosotros quedaríamos contentos. ¿Cómo nos quedamos cuando no se hace justicia en algo que a nosotros nos parece que es injusto, verdad? Imagínate si por la eternidad todo quedara como está ahora, donde la mentira, la corrupción, la maldad está siendo celebrada, donde pareciera que el malvado se está riendo con todos sus dientes de lo que es justo, de lo que es correcto. Eso no sería el cielo, eso no sería tan triste vivir así. Sí, sería terrible, pero bueno, llega un punto aquí, vemos en este momento cómo Dios viene ejecutando ya el juicio sobre una población que se ha rehusado, ¿verdad? Ha rehusado a aceptar que Él es Dios, que Él es Rey, que Él, su misericordia terminó en este punto, y entonces comienza a venir todo el juicio. Pero hoy es el día en que nosotros tenemos que ser amonestados, hoy es el día en que nuestro corazón tiene que ser convictado por la palabra de Dios, hoy es el día en que tú puedas dar un cambio de 180 grados, hoy es el día en que todavía tu vida cambie de dirección. Así es, y debemos crecer en el conocimiento de la palabra y crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y entender quién es Él, dejar de ser niños en la fe, sí. Dejar de estar viviendo un cristianismo, ¿verdad?, basado en el aquí, en el ahora, en donde yo soy el centro, en donde no me ocupo el más mínimo tiempo de buscar al Señor y buscar su palabra para mí, ¿verdad?, en el que solamente agarro de aquí y de allá pedacitos y sigo viviendo mi vida y lo único que estoy buscando es Dios, mejórala, Dios, dame tus bendiciones, se sigue tratando de mí, se sigue tratando de mis pensamientos, se sigue tratando de mi plan de vida. Tú nomás ven y bendíceme. Yo hago el mínimo. Debemos parar de dejar de tener este cristianismo, sino de buscarle por lo mismo. Ahora fíjate, dice el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Claro, estás hablando de alrededor de 1,000 millones de personas que van a morir en un tiempo no determinado, pero va a ser un tiempo corto. Estás hablando de 200 millones de estos jinetes. Y Juan está repitiendo el número. Yo oí su número. O sea, diciendo, esto no es ningún simbolismo. Estoy hablando de un ejército con 200 millones literales, ¿verdad? Ángeles caídos sueltos en el mundo ya, ¿verdad? Obviamente estos que salieron del abismo no regresan al abismo, ¿verdad? Ángeles que ya están... ángeles caídos que ya están influenciando el mundo, que ya estaban, ¿verdad? Imagínate esta influencia demoníaca. Ahora estos 200 millones de huestes espirituales de maldad, incontables demonios sueltos, liderados por estos para arrancar la vida de un tercio de una población existente que no le quiere al Señor, ¿verdad? A ver, algunos dicen que es un ejército humano, ¿verdad? Y dicen que es el ejército de los reyes del oriente, indicando que quizás sea el ejército chino, ¿verdad? Este ejército que llegó en los 60 a ser más como este número, 200 millones, ¿verdad? Y en efecto vamos a ver que va a venir este ejército del oriente, pero aquí estamos hablando de la séptima trompeta y estamos hablando de un tiempo mucho más adelante. Veamos algunos de los detalles cuando regresemos de este corte para darnos cuenta que no puede ser un ejército humano. En primer lugar, no es China. China no aparece en el escenario político, ¿verdad? Algo va a suceder con China, así como los Estados Unidos, algo va a suceder con los Estados Unidos, de manera que no estén en este escenario político del tiempo, del fin, ¿verdad? Pero fíjate, 200 millones de personas solamente cubrirían aproximadamente 100 millas, así parados. Vamos a un pequeño corte y regresamos para hacer estas comparaciones. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esto. Lo primero es que estos demonios son sueltos 4 y comienzan a liderar un ejército de 200 millones. Estábamos viendo que no puede ser un ejército normal de seres humanos. En primer lugar, te digo, China no está en el escenario profético. Número 2, 200 millones de personas cubrirían aproximadamente 100 millas. Imagínate, 100 millas solamente así parados. Ahora, ¿cómo se moverían por todo el mundo para terminar con la vida de 1,000 millones de personas? Es muy difícil, ¿verdad? Sería muy complicado pensarlo. Además, por la descripción que vamos a ver adelante, nos damos cuenta que todos están vestidos exactamente igual y lucen exactamente igual. Esto significa que tendrías que tener, si son helicópteros, tendrían que ser 200 millones de helicópteros. Si fueran
tanques, tendrían que ser 200 millones de tanques. Si fueran soldados con un alto, con un equipo altamente sofisticado, tendrían que ser 200 millones, ¿verdad? Con exactamente las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, no está hablando en un sentido figurado. Juan está hablando de seres sobrenaturales, sigue hablando de seres sobrenaturales. Ya habló de cosas naturales de una manera muy clara, ¿verdad? Y llana cuando habló del juicio al mundo, ¿verdad? Cuando habló al juicio a las plantas, al mar, al agua dulce, al cielo, ¿verdad? Estos son juicios que se ven muy claramente, pero aquí nos está hablando de 200 millones de personas, ¿verdad? No de personas, sino de seres sobrenaturales, ¿verdad? Ahora, fíjate, vamos a ver rápidamente, si quieres leer el versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Así es, y todas las descripciones que a continuación comienza a dar Juan son para que las podamos entender. Ya vimos que son seres sobrenaturales. Utiliza imágenes naturales para mostrarnos, como la imagen de los caballos. Después también va a decir, por ejemplo, como a manera de ranas, va a decir como un dragón, nos va a decir diferentes cosas para mostrarnos, ¿verdad? Específicamente descripciones, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de jinetes con sus caballos, ¿verdad? No caballos terrenales. Comienza con sus corazas. El fuego es rojo, por ejemplo, el fuego es color rojo. El zafiro es un azul oscuro, como un humo negro también, azuloso. El azufre es un amarillo sulfuroso que enciende y produce llamas, ¿verdad? Y produce este olor horrible y un gas que sofoca. Entonces, cuando lees estos de fuego, zafiro y azufre, estas tres frases siempre se refieren al infierno en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el mismo infierno es desatado, ¿verdad? Son rasgos del infierno, son elementos infernales de castigo, ¿verdad? Es lo que nos dice Apocalipsis 21, 7, 8, por ejemplo, es uno de los textos, hay más. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, este segundo lugar, ¿verdad? Que precisamente es el lago de fuego, pero fíjate cómo nos muestra fuego y azufre, ¿verdad? Son elementos del infierno desatados sobre un mundo pecador, ¿verdad? Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, igual fue fuego y azufre lo que los destruyó, ¿verdad? Y esto viene de parte de Dios. Dios no quiere que lleguemos a ese punto, no quiere que tú llegues a ese punto, ni yo. No se complace con la muerte del malvado, pero el azufre y el fuego, ¿verdad?, están ahí fuera. Dice el versículo 17. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Una vez más, el infierno saliendo literalmente de su boca, fuego, humo y azufre, ¿verdad? Otra vez, cada uno de estos rasgos nos habla de su actitud, de su ferocidad, ¿verdad? El ser caballo nos habla de esta actitud para la batalla. Un caballo no se hace hacia atrás. Cuando Jesucristo viene en un caballo, ¿verdad? Es esta actitud de un ejército listo para la batalla, ¿verdad? Listo para llegar y cumplir su objetivo. Aquí nos muestra sus cabezas, ¿verdad? Como cabezas de leones. Checa esta frase otra vez. No es que tenían cabezas de leones, pero parecían. Pero el hecho de que él diga leones nos habla de su ferocidad, nos habla de su implacabilidad, ¿verdad? Que vienen literalmente a desechar, a acechar, ¿verdad? Vienen a devastar, son como depredadores que están listos para destruir. Entonces no pierdas de vista esto, ¿verdad? No pierdas de vista esto, porque esta es el verdadero rostro de Satanás, el verdadero rostro del malvado, ¿verdad? Ahora vamos a seguir adelante. Fíjate, el fuego, el humo y el azufre son letales a la gente y son la plaga con la que la población humana va a morir. Fíjate lo que dice el versículo 18. Por estas tres plagas, o sea, humo, fuego y azufre, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Así es, incineración, asfixia, intoxicación, ¿verdad? Estos seres demoníacos están haciendo esto. Obviamente estos seres no hay balas o bombas que los destruyan, ¿verdad? Son seres sobrenaturales, no mueren, están cumpliendo su objetivo y la gente nada puede hacer al respecto, nada. Dice el versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban.
Otra vez, checa estas imágenes, no las pierdas de vista, no quieras huir de ellas y digas, ay no, ya no quiero verlas. No, necesitamos darnos cuenta de eso, necesitamos compararlo, ¿verdad? Cada vez que estamos amando, cada vez que estás amando tu pornografía o tu inmoralidad sexual o las mentiras o cualquier otra cosa, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y sí tenemos que desarrollar esta aversión contra el pecado, porque Dios aborrece el pecado, ¿verdad? A tal grado que estamos en este punto, y bueno, el malvado siempre quiere llevarnos a matarnos, a destruirnos y a condenarnos, y tenemos que tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Pero fíjate, esta tercera parte muriendo de esta manera, el poder de sus caballos estaba en su boca y en sus colas. Una vez más, ¿verdad? Sus colas no es que eran serpientes, eran como serpientes, y de lo que está hablando aquí Juan es de su capacidad precisamente para envenenar, para matar, ¿verdad? Para intoxicar con este poder violento. Entonces, fíjate, nos está dando Juan su descripción y lo que vienen a hacer estos seres, ¿verdad? En primer lugar, el brío de un caballo, listos para la batalla, valiente, no se echan para atrás. Cabezas de leones que muestran su poder violento, feroz, mortal, su acecho, ¿verdad? Por si fuera poco, colas que parecen serpientes, haciendo alusión a su veneno mortal, ¿verdad? Entonces estas imágenes yo creo que rebasan cualquier película de terror, pero viéndola en sí, ¿verdad? Ninguna de las imágenes que vemos y que nos muestra Hollywood va a llegar precisamente al nivel de estos seres, ¿verdad? Que no solamente hacen esta maldad, sino que están contaminando el mundo entero. El mundo entero ya está lleno de todas estas cosas, y necesitamos darnos cuenta cómo va a llegar este momento, ¿verdad? ¿Tú qué harías? Yo estaría de rodillas pidiendo perdón. Yo estaría de rodillas diciendo, Señor, lo siento, perdóname, ¿verdad? Tú eres Dios, no soy yo, ¿verdad? Muchas de las veces esto sucede, ¿verdad? En mucha gente la oportunidad de Dios es la necesidad del hombre, es la dificultad. Pero en este momento, fíjate, no sucede eso. Y la Biblia dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado, arrepentido. Pero fíjate cuán terrible y qué peligrosa es la dureza de corazón. Qué peligroso es que estés constantemente escuchando la verdad y digas, no quiero. No quiero. Como te lo digo, cada vez que tú escuchas una verdad y el Espíritu Santo te está dando convicción de pecado y tú dices, no quiero, le estás dando un grado más de dureza a tu corazón, hasta que tu mente queda cauterizada y quedas totalmente engañado. Porque por otro lado están estos demonios, ¿verdad? Constantemente engañando, diciendo, no es cierto, no va a pasar, y ahorita yo te voy a ganar. Y todos están haciendo sus hechicerías, están haciendo sus asuntos, y están viendo a los demonios hacerles, por un lado, fíjate, ese engaño terrible. Por un lado les están haciendo todos estos milagros o señales o cosas con sus hechicerías, pero por el otro lado están los otros demonios viniendo a matar, a robar y destruir. Y cómo en este momento la gente ya no es capaz de ver la verdad, ya no es capaz de reconocer a Dios, y puede llegar ese momento, y en mucha gente este tiempo sucede que no te suceda. Sí, así es, que no nos suceda que la dureza de corazón nos alcance. Esto sucede mucho cuando de pronto la palabra de Dios alumbra tu corazón y tu mente, y tú sacas una justificación para decir, es que en mi caso es diferente, es que Dios entiende, Dios sabe mi corazón, Dios sabe tu corazón, pero también ve tu actitud y ve tus obras y ve las decisiones que estás tomando. No nada más podemos justificarnos, pensar que vamos a llegar con Él a dar un argumento y que Él va a entenderte. No es así. Dios tiene dos caminos únicamente, lo que Él llama bueno y lo que Él llama malo. Entonces no vas a poder tú llamar a lo malo bueno en el nombre de justificarte y de que en tu caso es diferente. No, para Dios no hay acepción de personas. Así es. Y el problema está en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Este es el punto, amar las tinieblas, pero ya vimos a dónde llegan las tinieblas realmente, cuál es el fin de ellas, y Dios en su misericordia nos lo está mostrando. Vamos a un pequeño corte y regresamos con este capítulo de Apocalipsis, la sexta trompeta. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esta imagen en el capítulo 9 de Apocalipsis de estos seres, ¿verdad? Que hasta ahora, en la misericordia de Dios, en su paciencia, han estado atados. Fíjate, yo recuerdo este evento del diluvio, en un momento en el cual no era muy distinto a lo que estamos viviendo hoy, y los pensamientos de la humanidad eran de continuo solamente en mal,
solamente el mal. La violencia había crecido de una manera espantosa, el movimiento, todo este asunto demoníaco, ¿verdad? Las mismas cosas que estamos viendo ahora. La capacidad del ser humano para la maldad es mucha cuando abandona al Señor. Cuando la humanidad decide darle la espalda a Dios, este es el resultado. El resultado es corrupción y muerte. Y el Señor en su paciencia espera, ¿no? Llama a Noé. Noé estuvo por más de 100 años construyendo un arca. Y mientras construía esa arca, él estuvo instruyendo a sus hijos. Estuvo constantemente viviendo en una generación totalmente torcida. Noé estuvo en esta generación totalmente torcida y él estuvo predicando una y otra vez el evangelio. Se mantuvo firme en su fe y el Señor le sostuvo. Pero ¿a dónde voy a este punto, verdad? El Señor estaba a punto de limpiar toda la tierra completita. Aquí estamos hablando del tiempo final y de las cosas que el Señor tiene pensadas para este mundo. Pero imagínate, en este tiempo, más de 100 años, Él estuvo hablando la Escritura, clamando, llamando al arrepentimiento. La gente se burlaba de él. Obviamente pues había más y más, como te digo, violencia, influencia demoníaca, a tal punto que Dios tuvo que rearlo todo. Pero me llama la atención que aún casi ya había terminado, ya estaba todo listo. Ya los animales estaban arriba, ¿verdad?, del arca, porque el Señor iba a hacer un reinicio, un verdadero reinicio, ¿verdad?, en cuanto al mundo. Pero el Señor todavía esperó una semana más, todavía alargando y alargando. Y ahorita estamos en este tiempo. El Señor está alargando aún su paciencia. Nosotros tenemos poca paciencia, ¿verdad? Yo tengo poca paciencia, aunque no está mal estar clamando porque su nombre sea reivindicado, porque la justicia sea establecida, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos, Señor, ya, por favor, ya. Bueno, el Señor, la palabra de Dios nos dice que hay un número de gentiles, un número de no creyentes, un número en la iglesia que Él está esperando. Aparte de eso, hay un tiempo en el cual Él sigue clamando, sigue rogando por arrepentimiento, porque no ha llegado este tiempo. Recuérdalo, no cierres tus ojos a Apocalipsis, no lo cierres, ni tampoco caigas en ese error de que, pues, porque esto es simbólico, entonces no hay milenio, entonces no hay rapto, entonces no hay nada. O sea, no es así. Tienes que confiar y creer lo que la palabra de Dios dice con toda claridad. Y porque muchas veces se hace eso sea para justificar alguna convicción preconcebida, o sea para justificar algún pecado. Pero la palabra de Dios es clara y es la máxima autoridad. Nos está diciendo que esto viene muy pronto y está por llegar. Y hoy no es ese momento. Hoy necesitas escuchar esto. Sí, Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a volverte a Él. Dios te llama a aborrecer tus pecados. No puedes pretender caminar con el Señor y caminar amando tus pecados, tus ídolos. Necesitas tomar decisiones. Necesitas crecer en el Señor, ¿verdad? Dios no te va a juzgar de acuerdo a la doctrina de aquel, a la doctrina de aquellos, a lo que dicen en mi iglesia de eso. Y Dios te va a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Y Él ha puesto una Biblia en tus manos. Estoy seguro, si tú eres creyente, chécala, habla, levántate y ponte a estudiar y toma decisiones de entregarte al Señor con todo tu corazón. Sí, hay muchos recursos para poder leer la Biblia, pero el principal recurso es la Biblia misma. Comienza a leerla, simplemente léela, tiene lógica, tiene sentido. Cuando el Espíritu Santo te ha dado un nuevo nacimiento, puedes tener entendimiento y comprensión espiritual, porque el Espíritu Santo es el que te guía a la verdad. Entonces no te justifiques diciendo, no entiendo, es difícil. No, necesitas priorizarla, necesitas tener una prioridad de poder relacionarte con la palabra de Dios y poder conocer a tu Creador en el único medio en donde lo puedes conocer, que es su palabra. Así es. Y obviamente, bueno, cuídate de estar en una iglesia donde se predique la palabra de Dios y donde se crezca en este conocimiento, no de tener información, porque muchas veces la gente piensa eso. No estoy hablando de tener información en tu cabeza, de tener una cabeza caliente y estar diciendo, conozco todas las doctrinas, no, te estoy hablando de conocer a Dios. Pero no puedes conocer a Dios si no conoces su palabra. Tu relación con la palabra de Dios, la profundidad de tu relación con la palabra de Dios es la profundidad de tu relación con Dios en realidad. No pienses ni te engañes diciendo, sí, Dios me habla, sí, Dios esto. No estás hablando contigo mismo. Si la palabra de Dios está cerrada leía un post que había puesto nuestra hermana ahorita que decía eso. No digas Dios está callado o Dios está callado si tu Biblia está cerrada. Pues obviamente, ¿no? ¿Verdad? Pero tienes que entender esto. Estos seres están atados, estos seres demoníacos están alrededor de nosotros, pero nosotros tenemos la luz
la luz del Evangelio, la palabra de Dios, y hoy podemos estar viviendo en victoria sobre nuestro pecado, victoria sobre el pecado. Hoy podemos tener esta firme esperanza de que nada nos puede arrebatar de la mano del Señor, y hoy tenemos esta urgencia de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y no endurecernos como estos seres que, aunque viendo la mitad de la población ya no estar, aún viendo todo esto alrededor, dice la palabra de Dios en el versículo 20, que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No caigas en este tremendo pecado de rebeldía, de dureza de corazón. No te endurezcas a la verdad. O Dios dice la verdad o el hombre dice la verdad. Checa lo que está alrededor. ¿Y sabes por qué la gente abraza las mentiras? Porque ama sus tinieblas. No ames tus tinieblas. Desecha las obras de la noche. Desecha las obras de la oscuridad. Toma una decisión. Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo para Él. Un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Recibe hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Deja huir de Él. Deja de justificarte y entrégate al que murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Dile: Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida, Señor. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario hace 2000 años y lo hiciste precisamente para que yo no tuviese que vivir esta ira sobre mí, porque la ira de Dios ya cayó sobre ti. Señor, no quiero caer en semejante manera de desobediencia, Señor, sino quiero entregarte mi vida hoy. Y hoy decido darle la espalda a mis pecados, a mí mismo, rendirme delante de ti, rendir todos mis pensamientos y mis cosas, Señor, dejar de pensar que tú eres un medio para alcanzar mi fin. Hoy, Señor, decido caminar contigo y entregarte mi corazón y mi vida. Hazme una nueva criatura. Creo que fuiste a la cruz del Calvario, que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Creo en todas estas cosas, Señor, y creo que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, si tú hiciste esta decisión acompañada de fe, de confianza, necesitas tener una relación con la palabra de Dios. Comienza a leerla con un corazón sencillo. El Espíritu Santo te guiará a la verdad. Comienza a tener una relación de oración y, muy importante, comienza a congregarte. La iglesia de Jesucristo, Dios la estableció y es así como Él quiere que seamos parte de su cuerpo, que juntos podamos estar tomados de la palabra de Dios y que brillemos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Para qué? Para que muchos vengan al arrepentimiento. Si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos todos los domingos, 1:00 p.m. Así es, te esperamos. Vamos a estar adorando al Señor. Vamos a estar orando juntos, vamos a tener comunión y vamos a esto que es tan importantísimo. Recuerda tus prioridades, prioriza las prioridades, como decía mi esposa hace unos días, tú las escoges. Escoge la buena parte, lo que no te será quitado. No hay nada más importante. Yo sé que hay tiempos, ¿verdad?, a veces de salir, diferentes cosas, pero prioriza. Busca al Señor. Te esperamos este domingo a la 1:00 p.m. ahí en Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Si no tienes donde congregarte, si tienes una iglesia donde se está predicando la palabra, donde estás creciendo, por favor permanece, por favor crece, sea una bendición, utiliza tus dones, ¿verdad? Y gracias por escucharnos también, queremos darte las gracias. Y bueno, también tenemos nuestra mini escuela bíblica de vacaciones este viernes en el mismo lugar, viernes y sábado. La entrada es a las 7 de la noche y los niños salen a las 11 de la mañana del sábado. El tema es Jonás y la obediencia, así es de que trae a tus niños de 4 a 12 años, todos son bienvenidos. Por favor, entra a la página de Calvary Compañerismo Cristiano Ministerio de Niños, Calvary Kids Club, ahí puedes enviar tu registración. Y pues también puedes mandar un mensaje de texto 901-679-1085. Queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias Be Happy Yard Signs. Busca a Lucía con todos sus productos de mensajes de amor en el jardín en Facebook. Y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados de Silvia García. También pon en Facebook Naps and Crafts y ahí encontrarás toda su amplia gama de productos. Así es, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.